Bueno, pues otra plantilla cerrada, Super Global Palencia, aunque no ha sido oficial, tiene 12 jugadores. 4 jugadores continúan de la plantilla de la temporada pasada. Y bueno, pues podemos hablar de una renovación importante porque han dejado el equipo dos clásicos del equipo como Alec Winterin y Mario Camba. Han renovado, han fichado jugadores claves por 2 temporadas, asegurando la continuidad del equipo y del proyecto con jugadores dándoles 2 años, que es rarísimo en esta liga. La edad media del equipo es de 29,83 años, altura 1,98 y el equipo tiene 6 jugadores de formación local, una plaza de extranjero que es la que ocupa Spencer Richardson. Bueno, hace además pocos días era la noticia de que Super Agrupal dejaba el patrocinio del primer equipo, que va a seguir en categorías inferiores. Noticia que se repite como les pasó ya con Thunder. De momento parece ser que no es un problema inmediato, porque es uno de los pocos equipos que año tras año acaba con superávit económico. Y el presupuesto de esta temporada está cerrado. Entonces, bueno, si consiguiera otro patrocinador, lógicamente ayudaría a aportar una mayor tranquilidad y pues, posiblemente a poder ajustar alguna ficha en enero, que siempre suele pasar por lesiones. El presupuesto aproximado de Super Global Palencia para esta temporada se estima entre el 1,5 millones y 2 millones de euros. Si bien el club no ha hecho pública la cifra oficial exacta para este ejercicio. De nuevo, como hemos dicho, arranca sin patrocinador principal, pero apoyado por la Diputación de Palencia, que aporta 240.000 euros. Un convenio que se ha renovado este año con un incremento del 9% con respecto a años anteriores. Y del Ayuntamiento de Palencia, que a través del Patronato Municipal de Deportes hay un convenio que aporta también 140.000 euros, cubriendo baloncesto de base, escuelas y primer equipo. Bueno, tiene además la cesión del pabellón de manera gratuita para los partidos oficiales de Primera FEP, o de Léboro, como para los entrenamientos diarios del primer equipo de categorías inferiores, que es una pasta, de verdad. Además, los derechos de explotación del pabellón, los días de partido, ingresos de publicidad y venta de artículos, cubriendo el ayuntamiento los gastos de apertura, así como de mantenimiento y reformas del recinto. Como, bueno, ya recordar que tuvo que cubrir una cantidad de dinero para ampliación de espacio mínimo para entrar en la CD. Bueno, más el apoyo de la afición. Bueno, estoy convencido que no se pueden sacar nuevos abonos porque está prácticamente cubierto el aforo de la cantera de Castilla por abonados y las entradas que están dejando para venderlas. Y bueno, vamos con la composición del equipo para la próxima temporada. Tenemos en bases 3 jugadores, como la temporada pasada: Ingus Jakovic, Dani Pérez y Toni Naspler. Vamos a empezar con Jakovic, que se queda de la temporada pasada. Ha renovado por 2 temporadas, cosa que es lo que hemos dicho antes, es una vista a futuro. Base de 1,86, 33 años. Y bueno, la pasada temporada promedió en 32 partidos, jugando 22,6 minutos, 11,4 puntos, 2,9 asistencias, 2,4 rebotes, 0,9 robos y 10,9 de valoración. Porcentajes de tiro: 37,7 en tiros de 3, 41,0 en tiros de 2 y un 82%, un 80,2 en tiros libres. Base inteligente, grandes fundamentos tácticos y de lectura del juego, especialista en cambiar ritmo de juego y cambiar de rápido a lento. Comete muy pocos errores, sabe cuándo pausar el ataque o cuándo acelerar el ritmo. Peligro en situaciones de pick and roll: si le pasan por detrás o se hunde su defensor, él va a castigar con un tiro de 3 puntos. Bueno, tras botes es un porcentaje muy, muy fiable y no se esconde en momentos calientes o finales de partido. Asume la responsabilidad de la posesión, es muy listo para sacar faltas con bono y además con un gran porcentaje del tiro libre. Buen pasador: cuando genera la ventaja, tiene buena visión de juego para meter el balón a los grandes en la continuación o mover el balón en la esquina para buscar triples liderados, por ejemplo, que hacía la temporada pasada con Álvaro Muñoz. Físicamente no es un portento, pero es muy inteligente detrás y con una gran colocación defensiva. Sabe leer muy bien las líneas de pase y utilizar el cuerpo para parar penetraciones. No es un grandísimo penetrador, depende quizás en exceso del tiro exterior para crear sus ventajas. Tiene momentos de bajos porcentajes y su producción en el partido en algunas veces se limita bastante. Sufre con bases más físicos que le atacan, sobre todo en situaciones de 1 para 1 de penetración. Y bueno, pues va a estar con él Dani Pérez, que como Jakovic es otro que ficha por las 2 próximas temporadas. ¿Qué decir de Dani Pérez? ¿Quién no lo conoce? Veterano de 36 años, segunda etapa en Palencia, donde fue uno de los grandes artífices del doblete que consiguió el equipo palentino, consiguiendo Liga y Copa en la temporada 2015-2016. Llega tras finalizar un ciclo de 7 temporadas consecutivas en Liga CB con Baxi Manresa.
donde ha sido uno de los mejores pasadores de la competición, vamos, sin ningún tipo de duda. En diciembre del 2025 sufrió una lesión en el bíceps que le tuvo apartado de las canchas durante varias jornadas, siendo su baja cubierta por Ferran Basas. Tras la recuperación, que le costó quizás coger el ritmo que Diego Campo mete en sus equipos y fue perdiendo protagonismo. Solo jugó 19 partidos, 16 minutos en pista, 3,9 puntos, 3,7 asistencias. Fijaros, casi 4 asistencias en 16 minutos, una burrada en asistencias por minuto y de los mejores de la liga en esa clasificación. Un rebote y medio, 0 contra recuperaciones, 3,5 de oración. Porcentaje de tiro en tiros de 2 un 27,5, tiros de 3 un 32,1, tiros libres 77,8. Es un base de la vieja escuela, director de juego puro, de los que su labor es hacer jugar a sus compañeros, leer ventajas, mantener un orden táctico en el equipo, mantiene la visión de juego, maneja el arte del pase de otra categoría, es un jugador de ACB, de los mejores pasadores en situaciones de pick and roll, sobre todo en lectura de tiempos para meter a su jugador en el bloqueo, lectura del pase al pivote en movimiento, tanto en pop como en roll, siendo capaz de meter un balón por la línea de pase por donde nadie lo ve. Capaz de pasar sin mirar con una precisión milimétrica y comete muy pocos errores. Como hemos dicho, su ratio de asistencia por minutos en ACB es realmente alto y estamos hablando de ACB. Mantiene un perfecto control del ritmo de partido, sabe cuándo acelerar para buscar una transición rápida y cuándo ralentizar el balón para ejecutar un ataque estático. Es cierto que ya por físico no puede jugar mucho tiempo rápido, pero bueno, Nacho Lezcano yo creo que va a tener su extensión de jugador en la pista, sobre todo por la lectura táctica que hace del partido. Sabe qué sistema jugar en cada momento, comete mínimos errores, como hemos dicho, y sabe leer emparejamientos que pueden generar ventajas. Además, es un jugador muy querido en Palencia, que vuelve, como he dicho, para 2 temporadas, con lo que yo creo que la conexión del jugador veterano con la grada está ya conseguida. Su primera opción es pasar, lo que hace que sea un anotador un poco irregular, lo que provoca que muchas veces las defensas se hundan flotándole o se cierren sobre posibles líneas de pase anticipándose el juego de ataque. No tiene mucha amenaza en penetración ni en tiro, nunca ha tenido un físico explosivo y sobre todo pues, por edad yo creo que está en una parte final de su carrera. Y bueno, como veis, el porcentaje de tiro 2 es bastante bajo. Yo creo que cae un poquito, sobre todo cuando hay penetraciones y bueno, pues se encuentran con gente más grande dentro. Puede sufrir un poco defensivamente ante bases más físicos y jóvenes, sobre todo aquellos que tienen un buen primer paso. Es un jugador muy inteligente en colocación y uso de manos, pero quizás su desplazamiento lateral puede verse en problemas. Cierto que en esta puta Leporo va a una velocidad más lenta que la CB, pero bueno, es cierto que cada vez es una liga más física y se puede sufrir más en situaciones en las que el ataque del rival comience por intentar generar esa ventaja desde el 1 para 1. Tenemos a Tony Naspler cerrando la tripleta de unos, jugador de 22 años, 1,97, ha disputado las últimas 4 temporadas en el CB Zamora. Han perdido a Oroz y yo creo que se han hecho con un jugador de las características similares, pero quizás con un mayor desarrollo por juventud y un poco más de amenaza exterior. Sus números la temporada pasada fueron en 31 partidos, 19,4 minutos, 4 puntos, 6 rebotes, 3,6 asistencias, 1 con 2 robos, 43,1 en tiros de 2, 36,8 en tiros de 3 y 62,5 en tiros libres. Es un jugador muy grande, 1,97, brazos muy largos, mucha envergadura, lógicamente, buen tren inferior, gran defensor, jugador que puede defender a cualquiera de los 3 exteriores, siendo una ventaja muy grande en defensas de cambios, ajustes defensivos, sobre todo para compensar problemas defensivos que puedan tener otros compañeros. Tiro rápido en situaciones de recibir y tirar, no tampoco con grandes porcentajes y algo más lento, sobre todo en tiro tras bote. Jugador muy inteligente en situaciones también de bloqueo directo, los 3 de Palencia lo son. Lee muy bien tiempos de bloqueo y castiga las ayudas de los grandes. Y bueno, es rápido en situaciones de transición y contraataque, que es donde él, digamos que sobresale del resto de jugadores. También es un jugador que va bien al rebote y que recupera balones y que corre con orden. Es un jugador grande con un buen primer paso. Si bien no es explosivo, pero sí que la alarga bastante. Por físico suele ganar ventajas en las penetraciones y aquí viene uno de sus problemas, ¿de acuerdo? Un 65,2 en tiros libres. Es quizás su mayor punto débil en ataque, ya que puede ser objetivo de faltas tácticas cuando va a desbordado y va a hacer aro.
Es otro jugador que prioriza en exceso el pase, como Dani. Pierde tiros o penetraciones buscando un mejor pase que a lo mejor no está, ¿vale? Volumen en el tiro de tres, 1,83, poquito. Físico de base clásico, ¿de acuerdo? Asume poco protagonismo en ataque. Aunque no tiene mal porcentaje, pues se ha ido subiendo un poco a través de lo largo de los años. Y todavía se encuentra con defensas que le pueden flotar, ¿de acuerdo? Sobre todo lo que hemos dicho, buen uso de cambios de ritmo y uso del cuerpo, ¿de acuerdo? Sobre todo en penetraciones. Nacho Lezcano, pues tiene en el equipo tres jugadores que le van a ofrecer el director de juego idóneo para cada situación del partido. Y además, yo creo que los tres son muy versátiles. Veterano, Dani Pérez es quizás el menos versátil, es el que va a ir al base para ser prácticamente sí o sí. Para mí es el que tiene mejor lectura en el pick and roll. Ofrece, sobre todo, es el jugador que, digamos, que va a tener el balón en momentos claves donde se esté jugando partido. Es junto con Naspler el más base-base. Como he dicho, su labor en dar de comer sobre todo a las dos, a Angón dentro y a Littelson fuera, además de los demás anotadores, pero van a ser, creo, los principales, sobre todo en situaciones de bloqueo directo y continuación, cuando estén jugando estos tres. Engón para adentro, Litterson en la esquina y él también forzando un poquito. Y Naspler es el mejor defensor, pero el menos experto en momentos de máxima presión. Digamos que son dos bases, tanto Dani Pérez como Tony Naspler, para generar juego para los demás. Jakovic es el anotador en la posición de uno, ¿de acuerdo? El que mayor amenaza de tres tiene de todos, el que puede generarse puntos por sí solo y el más polivalente, ya que, digamos, puede compartir la pista con dos bases, o sea, con otro base, sin perder anotación y con la ventaja de tener dos manejadores en pista. Naspler, con lo que hemos dicho, mayor intensidad defensiva, Dani Pérez dirección en pista y, bueno, y lo que es Jakovic anotación. En cuanto a versatilidad, pues solo veo una combinación en que puedan jugar juntos, ¿vale? Que es la de Jakovic jugando con Dani Pérez o Tony Naspler. Si ponemos en la pista a Naspler con Dani Pérez, creo que sería tener dos bases puros, solo tendría sentido un poco a final de partido. O bien, en situaciones defensivas, que Naspler te haga coger a un jugador específico, ¿de acuerdo? Pero bueno, estaría limitado por el porcentaje de Naspler en el tiro libre, sobre todo por la amenaza anotadora de los dos jugadores que están por fuera, ¿de acuerdo? Bueno, digamos que sobre todo eso, si juegas bloque de continuación con Naspler y Dani Pérez, pues quizás pierdes ese otro jugador con amenaza de tres. Que sí tendrías con Jakovic, que está más acostumbrado también a jugar a dos y que, bueno, en Coruña en la temporada CB hizo sus mejores números jugando como dos, con amenaza de tres. En los escoltas, bueno, pues tenemos a Tobias Borg, Spencer Littelson y Alejandro Jordá, que ha sido fichado temporalmente, luego hablaremos de él. Tobias Borg, otro que renueva por 2 años con Palencia, será su tercera temporada en Palencia, seguramente sea uno de los capitanes del equipo y le tocará explicar a los nuevos lo que significa jugar en este Palencia. Hay que recordar, bueno, pues que sufrió una rotura de escafoides de su mano izquierda a principios de julio y, bueno, fue operado el día 10 y la recuperación por este tipo de lesiones está entre 8 o 12 semanas, con lo que, bueno, pues estaría disponible para volver a finales de septiembre o mediados de octubre, con lo que se pierde el arranque de la liga. Es cierto que físicamente podrá hacer parte de la pretemporada porque es la mano, pero posiblemente no podrá ayudar en los entrenos 5 para 5. 36 partidos la temporada pasada, 24 minutos, 9 puntos, 2,3 asistencias, 2 rebotes, 8,3 de valoración, 45% en tiros de 2, 42,3 en tiro de 3, cifra altísima, 75,4 desde el tiro libre. Para mí es un jugador clave en Palencia. Siempre aparece cuando se le necesita, rinde especialmente cuando peor lo está pasando el equipo. Completo en los dos lados de la pista. Puede ser el jugador que se juega el último lanzamiento como el encargado de defender al jugador más peligroso del equipo rival. Y además que va subiendo sus números año tras año, sobre todo cuando el equipo se está jugando las habichuelas a final de temporada, playoff y demás. Jugador con una mecánica de tiro rápida y certera, sobre todo en situaciones de recibir y tirar. Cuando la defensa se le hunde o situaciones tonales tras inversión, es letal. Recordar que tiene un 42,4 en tiros de 3, pero tiene una doble amenaza porque también es un jugador que penetra bien. Buena lectura de transiciones, respetando sobre todo espacios y abriéndose a posiciones exteriores. Es un jugador que abre el campo para que los demás tengan ventaja. Y si se cierran sobre él, pues el jugador que ha penetrado, pues está dispuesto a tirar. Jugador muy inteligente en ataque, tanto con balón como sin balón, donde todos los partidos le vamos a atacar, sobre todo a la espalda de su defensor.
en el lado débil para intentar meter puertas atrás o ganar ventajas defensivas. Defensivamente, ya lo hemos adelantado, es jugador completo, disciplinado, sobre todo en rotaciones, clave para los sistemas defensivos de Nacho Lezcano. Es un jugador que no comete errores en las rotaciones defensivas y es un jugador que sigue la ejecución del plan de partido diseñado por el entrenador. A pesar de no contar con un físico espectacular, bueno, pues tiene una buena velocidad de pies, buen uso de manos, es capaz de parar a jugadores más físicos en situaciones de uno para uno, sobre todo con esto, con la cabeza, inteligentemente. Le cuesta un poquito más crear ventajas de pick and roll central o romper defensas mediante el uno para uno individual, pero bueno, yo creo que su rendimiento óptimo llega al lado de un base creador que en Valencia los van a tener. Lo que hemos dicho, es un jugador físico y quizás, pues bueno, se puede ver penalizado cuando se le metan en el poste bajo, ¿de acuerdo? Cremo le hizo mucho daño esos frentes con Coruña cuando estaba emparejado en el 2 o cuando él estaba jugando de 3 y Cremo de 3 metiendo en el poste bajo, ¿de acuerdo? Es el único problema, ¿de acuerdo? Tiene un físico muy atlético, pero no es un jugador realmente fuerte. Le va a acompañar en la posición Spencer Litterson, que, que cambia Menorca por Palencia. Y de nuevo también otro que ha renovado por 2 años, será su club por 2 temporadas. Y bueno, la temporada pasada pues jugó un total de 35 encuentros, más de 28 minutos por partido, 16,8 puntos, fue el máximo anotador de liga regular de la liga. 24 iba a decir, perdón, 2,4 asistencias, 2,1 rebote, 0,9 recuperaciones, 1,8 pérdidas y una valoración media de 12,5. Tiros de 2 un 47%, lanzando 8 tiros, mucho volumen de tiro. Tiro de 3, 39,9%, lanzando casi 6 tiros de 3 por partido. Tiros libres, 92,0. Jugador que no es muy grande, 1,93, pero tiene un buen físico, sobre todo que le permite absorber contacto en penetraciones y aguantar defensas, aguantar en defensa. Tiene una mecánica de tiro muy rápida, suelta el balón desde muy arriba, arma el brazo en un abrir y cerrar de ojos. Sobre todo si el pase lo recibe a la altura de la cabeza, es capaz de levantarlo automáticamente sin bajarlo. Letal en tiro tras bote o en situaciones en estático o en movimientos saliendo de indirectos, donde es un maestro para leer la defensa de ayudas. No es un jugador muy rápido, pero utiliza muy bien sobre todo el cambio de ritmo para que su defensor choque con él y salga rápido para tirar con muy poca ventaja. Jugador que sí genera de bloqueo directo, generando sobre todo ventaja y ante la defensa sobre todo del tiro. Anotar desde una parada y tiro o penetración o también tiene como veis, un gran volumen en tiros de 2. Jugador que quiere el balón en momentos calientes, asume tiros decisivos o complicados cuando el ataque se embarra. No pierde esa confianza si él falla 2 seguidos, va a continuar pidiendo el balón y tirando. Aunque es un jugador, digamos, total en ataque, sufre un poco con defensores físicos que no le dejen armar el brazo rápido. No es mal defensor, como hemos dicho, es un jugador inteligente en ayudas, pero flojea un poco la defensa de uno para uno, sobre todo con jugadores más rápidos, ¿de acuerdo? Puede verse superado en esas situaciones. Por eso muchas veces Peterson rinde más al 3, ¿de acuerdo? Sobre todo porque en defensa tiene menos problemas entre jugadores menos rápidos. La confianza que tiene en su tiro pues puede hacer que encadene una racha con muchos fallos, donde puede forzar lanzamientos y bueno, aquí yo creo que es cuando le tienen que parar desde el banquillo. Poca ayuda en tareas reboteadoras, sobre todo las defensivas está tras tiro más pendiente de salir en contraataque o en transición que irá por un rebote largo, exactamente igual el ofensivo. Es un jugador que suele jugar muy fuera de la zona, con lo cual, salvo que sean rebotes largos, pues no lo va a pillar. Y vamos con Alejandro Jordá, que bueno, ha fichado por Valencia por un contrato temporal por 2 meses para cubrir la baja por recuperación de Tobias Borg, que sufrió la rotura de escafoides en su muñeca izquierda. Pues bueno, como os he dicho, pues estará para finales de septiembre, principios de octubre para volver a entrenar. Tendrá que coger ritmo de competición, pues bueno, solo 2 meses que está Alejandro Jordán, que bueno, me comenta por ahí un pajarito que se puede quedar hasta final de temporada. La temporada pasada fue el escolta de rotación en Alicante, arrancó la temporada con protagonismo, pero fue cayendo según fueron incorporándose jugadores. Disputó 36 partidos, 7,1 puntos, 1,4 rebotes, 1,1 asistencias, 17 minutos de juego, destacando un 40,3 en tiros de 3 y un 96,6 en tiros libres. 30 años, 1,93, su principal amenaza es el lanzamiento exterior, sobre todo en situaciones de recibir y tirar. Tiene muy rápida también la velocidad de ejecución y con muy poca ventaja arma el brazo sobre su defensor.
Es capaz de aportar puntos según sale en pista, ¿de acuerdo? Jugador tipo microondas, no necesita estar minutos para irse adaptando como otros. Jugador que es un buen defensor, buenos desplazamientos laterales y tapa con su envergadura, sobre todo en líneas de pase. Jugador que sí está atento a rebotes largos y es capaz de subir el balón liderando una transición rápida. No es un generador de sus propios lanzamientos ni en situaciones de penetración sin ventaja previa, ¿de acuerdo? Donde además sufre cuando los defensores le cierran la penetración y, bueno, pues le cuesta aumentar su porcentaje de dos y logran bajárselo. Y bueno, lo que proporciona este fichaje a Palencia es un jugador veterano que va a aportar tiro exterior. Salvo esto, para mí son, digamos, los tres jugadores distintos en el estilo de juego. ¿De acuerdo? Bueno, aunque tanto Borg como Jordá pueden ser ejecutores desde las esquinas en tiros abiertos, Borg es mucho más un generador que puede actuar de base en algunas situaciones, además de poder romper en uno para uno estático, generar ventajas para sus compañeros y el hábitat de Jordá es el juego sin balón. Tobias Borg es más peligroso en todas las situaciones de tiro, penetraciones, entradas, mientras que Jordá es más especialista en recibir y tirar, bajando mucho porcentajes en tiros tras bote, pero digamos que puede ser quizás más peligroso Jordá para abrir defensas zonales. Defensivamente, Jordá aporta más envergadura y mejor defensa en líneas de pase, incluso con escoltas más altos soleros. Borg lo pasa peor con jugadores más grandes, pero es mucho más efectivo con jugadores más rápidos, explosivos, porque tiene mejor desplazamiento lateral. ¿De acuerdo? Vamos a hablar un poquito ahora de los tres jugadores que equilibran mucho la posición de escolta. Si bien para mí, de los tres, el más completo es Borg, Valencia se hace con el máximo anotador de la temporada pasada, que es Littelson, y lo junta con la experiencia de Tobias Borg y Jordá. Digamos que sobre todo aportando Tobias Borg mayor solidez defensiva y amenaza en línea de tres con Jordá. Cambios automáticos en defensa, prácticamente los tres tienen el mismo físico. Va a permitir, sobre todo en situaciones de cambios del 1 al 3, ¿de acuerdo? Minimizando desajustes y evitando canastas fáciles, ¿de acuerdo? Los tres jugadores que se van a repartir minutos en el 2 junto a Jakovic, porque recordar que Jakovic también muchas veces va a ir al 2 o cuando Palencia juegue con dos bases, con Jakovic haciendo de escolta. Pero bueno, que podían jugar juntos, como lo hicieron en temporadas anteriores Kankel con Tobias Borg, jugando con dos doses. Littelson, el anotador, ejecutor de los pases de Dani Pérez o Naspler, pero también puede generar con balón, lo que hemos dicho, sobre todo cuando va al 3. Igual que Jordá, mientras que Borg iría más al 2 por manejo de balón, sacrificio de defensivo y generación de balón. Los tres jugadores aportan amenaza de 3, lo que proporciona a Palencia que pueden estirar el campo, eh, esté quien esté, ¿de acuerdo? Quizás mayor amenaza con Littelson en situaciones de pick and roll entre los bases y Engom, ¿de acuerdo? También Littelson es un jugador que puede generar mucho en pick and roll con Engom. Y bueno, tanto Borg como Littelson son dos generadores alternativos. Littelson desde el pick and roll, perdón, Borg desde pues sí, Borg, perdón, Littelson desde pick and roll y indirectos y Borg con balón intentando penetraciones. Además, los dos pueden ayudar a subida de balón, facilitando la tarea de los bases. En la combinación de dos escoltas en el mismo equipo, ya puede ser Borg Littelson o Borg Jordá, el equipo, pues bueno, pues lógicamente pierde centímetros, rebote y digamos que podrían sufrir con los saltos que les puedan meter en el poste bajo. El ajuste con los bases, estos 6 jugadores, hay múltiples combinaciones, pudiendo cambiar la velocidad de juego según fuera necesario. Littelson Jakovic, posiblemente la pareja con mayor amenaza de 3, que aporta una mayor amenaza en anotación. Valencia podía jugar posesiones muy cortas y con buena velocidad en ritmo de juego. Dani Pérez Littelson, juntar al mejor pasador del equipo con el máximo anotador. Sobre todo lo que hemos dicho, la amenaza en el pick and roll para la continuación del pivot y sobre todo la amenaza de Littelson desde la línea de 3. Pero posiblemente sería una pareja que sufría en defensa. Littelson Naspler, pues muy parecido a con Dani Díaz, pero quizás más compensado atrás y posibilidad de meter más ritmo. Tenemos la opción de Borg con Dani Pérez, que digamos que serían meter a los dos jugadores que mejor le irían en el partido. Ideal para momentos de embarre de partido, cuando se embarra el partido, cuando tengan que jugar lento o finales igualados. Borg con Tony Naspler, quizás la pareja más eficiente defensivamente. Y en ataque, pues del pick and roll con la amenaza de penetración de Naspler y Borg esperando desde el tiro de las esquinas. Borg con Jakovic, dos generadores, en el que Jakovic sería un anotador y Borg equilibrando, sobre todo aportando pausa. Creo que sería la mejor pareja para Ingus al 1.
Y luego tenemos a Jordá con Dani Pérez, que es similar con Littleston, una amenaza de tiros liberados tras generación y también equilibraría un poquito más defensivamente. Djokovic con Jordá sería unir dos tiradores en pista, beneficiado sobre todo a ritmo rápido, pero sin ese segundo generador que es Jordá y digamos con Djokovic, que es el base menos generador de los tres. Defensivamente, lógicamente, la pareja se equilibraría. Y cerramos con Naspler Jordá, posiblemente una de las mejores defensivas. Y como es el caso de Dani Pérez, digamos, la que tiene más amenaza en penetración con Naspler y Jordá amenazando desde fuera. Bueno, en aleros, ¿qué tenemos? Pues Álvaro Muñoz y Álvaro Martínez. Los Álvaros, malos comodines que hemos hablado antes, de que Jordá o Litterson puedan ir al 3, ¿de acuerdo? Empezamos por el veterano, Álvaro Muñoz, 35 años, 1,96. Posiblemente esta temporada va a intentar o puede recuperar su posición más natural en el campo, aunque creo que es un jugador totalmente versátil y que le vamos a ver también este año, tanto en el 3 como en el 4. El año pasado fue diferencial en esa posición, aunque, digamos, mide 1,96 y la temporada pasada lo hizo realmente bien. Jugador de enorme experiencia y, bueno, de saber estar en todas las situaciones. Es el pegamento del equipo, que también puede tomar la responsabilidad anotadora si fuera necesario. Disputó 34 partidos la temporada pasada, poco menos de 17 minutos, una media de 6,4 puntos, 2,8 rebotes, subiendo sobre todo la aportación reboteadora en los playoffs, subiendo de 2,8 a 4 rebotes. Tiros de 2, 44%, tiros de 3, 36,6%, tiros libres, 78,6%. Para mí, jugador clave en la segunda unidad, va a tener minutos finales con la considerada primera, yo creo, por su veteranía, por su amenaza de tres y sobre todo por la lectura de espacios donde yo creo que va a ser un jugador clave. Tendrá que gestionar sus minutos en pista, es un jugador veterano de 35 años, viene de dos lesiones importantes, sobre todo la rotura de la fascia plantar la pasada temporada y la 2024 se rompió el ligamento cruzado de su rodilla izquierda y yo creo que perdió un poquito de explosividad y movimiento lateral desde ahí. Es un jugador letal, sobre todo en situaciones de recibir y tirar de las esquinas. Jugador que comete muy pocos errores en pista, solo 0,4 pérdidas por partido. Sabe, sobre todo, jugar en el lado débil de maravilla. Sabe cuándo cortar por la canasta. Sabe cómo mover el balón para dar fluidez en ataque. Es un jugador que no se queda el balón, sino que lo hace mover rápido. Jugador seguro en el tiro libre, un 78%. Y es un jugador fiable, sobre todo en los minutos finales de cuarto, donde los rivales buscan cortar ritmo con faltas personales. Jugador que es muy duro defensivamente, físicamente sufre en velocidad con tres en campo abierto, que es donde lo puede pasar, pero es un maestro sobre todo en parar con faltas tácticas. Se maneja muy bien, como he dicho, defensivamente con cuatros, incluso más fuertes, más pesados. Es un maestro en arrastrar bloqueos, es decir, no dejando posicionarse al bloqueador donde él quiere para poner el bloqueo. Lo hace de maravilla, es de 10. Si podéis fijaros, sobre todo cuando su jugador va a poner un bloqueo, como Álvaro no le deja. Le cuesta generar sus propios tiros tras bote, no solo algo que rompa defensas en situaciones de uno para uno, ¿de acuerdo? O que busque penetraciones explosivas hacia el aro. Es un jugador más inteligente y sabe en qué momento de físico y edad está. Bueno, debido a su veteranía, pues sufre un poco en transiciones, en vueltas defensivas rápidas. Se le toca emparejarse con exteriores rivales muy jóvenes o atléticos a campo abierto, ¿de acuerdo? Es donde puede pasar lo peor, sobre todo al 3. Es el pegamento del quinteto, permite que los bases creativos y los pivots tengan mayor espacio en la zona, gracias sobre todo a su peligro exterior y su colocación, sobre todo buscando a la espalda de la defensa, que le obliga a su defensor prácticamente a no estar tanto en línea de ayudas y sobre todo a que sabe que si le pierde de vista se la va a cascar de tres. Jugador otro especialista en momentos calientes. Yo por veteranía le convertiría en un fijo para minutos finales de cuartos, donde se necesita sobre todo asegurar rebote, cometer pocas faltas tontas, ¿de acuerdo? Y asegurar posiciones limpias. Y es un jugador que no es un generador, pero es un excelente pasador. Con él, pues otro Álvaro, el Martínez, 23 años, 2 metros, que llega procedente de Caja Rural Zamora, que yo creo que no puede tener mejor mentor a su lado para acabar de explotar. Álvaro Martínez es un jugador que me encanta, aporta la versatilidad de poder ir tanto al 2 como al 3, es un extraordinario defensor, es un escolta de 2 metros, que es increíble, sinceramente para mí, que además va mejorando año tras año y subiendo mucho.
Y bueno, el año pasado yo creo que fue una de las claves de la gran temporada de Zamora. Jugó 32 partidos en los que, bueno, 21 con 3 minutos, 9 con 1 puntos, 5 con 3 rebotes, casi 2 rebotes ofensivos, que es otra de sus armas, 0 con 9 asistencias, 0 con 7 robos y 13 de barbación. En tiros de 2, 51%, 41,7 en tiros de 3 y un 80% desde el línea de tiros libres. Jugador que por estilo de juego casa perfectamente en la plantilla de Palencia. Es un jugador peleón, de gran planta física, mejorando aspectos como el porcentaje de la línea de 3, con una mecánica de tiro rapidísima. Bueno, rapidísima, no, rápida. Me pasa un poquito, ¿de acuerdo? Abre defensas, genera espacios interiores de forma automática. Pues lo que hemos dicho, excelente reboteador. Tiene un grandísimo físico, una gran envergadura y sobre todo ganas cargando el rebote ofensivo. Es un jugador que aporta muchísima intensidad y compromiso defensivo, jugador muy físico que es capaz de emparejarse con exteriores rápidos y con interiores que no pueden tener mucho peso, ¿de acuerdo? Poco uso de balón, como Álvaro Muñoz, no es un generador tras bote, le cuesta un poco crearse sus lanzamientos o jugar pick and roll como manejador, es un jugador más de lado débil. Visión de juego secundaria, sobre todo en penetraciones o divisiones, busca finalizar y le cuesta doblar balones. Es un aspecto que tiene que mejorar, sobre todo porque genera muchas ayudas por su físico cuando se va uno para uno y no llega a una asistencia por partido. Bueno, los Álvaros, dos jugadores que van a aportar a Palencia el equilibrio entre la juventud y la veteranía, más la versatilidad que hemos dicho de Álvaro, que puede ir al 2, de Muñoz al 4, y luego, bueno, la ayuda de Littelson y Jordá, que podrían ir al 3. Digamos que pueden tener quintetos muy versátiles en pista, donde, por ejemplo, los dos pueden meter a su jugador en el poste bajo por ventaja física sin problemas, al tener, digamos, jugadores interiores con mano exterior, ¿de acuerdo? Ninguno de los dos es un generador con balón, ¿de acuerdo? Pero con la salvedad de que Álvaro Muñoz sí es un buen pasador, como hemos dicho antes. Álvaro Martínez aporta físico y verticalidad, que es el que va a atacar el aro con agresividad, cosa que Muñoz está un poquito más limitado, ¿de acuerdo? Por la velocidad que tiene. Martínez y Muñoz, grandes reboteadores, mejorando cada vez sus porcentajes, sobre todo Álvaro Martínez de línea de 3. Y cierto que no con gran volumen de tiro, pero es capaz de ser un especialista defensivo que puede defender del 2 al 4 y además aporta puntos. Ambos pueden coincidir en el equipo, metiendo un quinteto muy grande con Álvaro Martínez en el 2 y Muñoz en el 3. En el equipo tendría muchísimo rebote, ¿de acuerdo? Pero que, digamos, ofensivamente solo dejaría al base como generador en pista. La otra opción más equilibrada sería Álvaro Martínez en el 3 y Álvaro Muñoz en el 4, que equilibraría mucho más el equipo en cuanto a ataque, sobre todo con dos jugadores que tienen mano de tiro de las esquinas. El acople con los bases, pues bueno, Dani Pérez va a tener un filón con Álvaro Martínez, dando pases de inicio de contraataque y con Muñoz en las inversiones en el lado débil esperando en línea de 3. Y digamos que con dos jugadores que aportan desde el lado débil. Daspler Álvaro Martínez, pues es una pareja que viene ya del año pasado. Pueden formar una de las parejas que pongan mayor intensidad defensiva. Y si ya le sumas a Tobias Borg, pues serían tres jugadores que muerden detrás. Naspler apretando el balón, Martínez pendiente de líneas de pase pues esas dos situaciones defensivamente pueden ahogar al equipo rival y sacar canastas fáciles tras robo, además de tener mucho rebote, ¿de acuerdo? Pero quizás sería la pareja con menos experiencia en pista. Ingus Jakovic, tanto al 1 como en el 2, pues sería el encargado de generar, ¿de acuerdo? Con los dos y los dos abrirían el campo. Martínez como penetrador y cubriendo sobre todo las posibles debilidades defensivas de Ingus. Con los escoltas, pues quizás el mayor problema sería la combinación con Jordá, con los Álvaros, ya que, bueno, se limita un poco que solamente hay un generador. Como he dicho antes, junto al exterior, si juntas a Jordá, Álvaro Martínez o Álvaro Muñoz y a un base. Ajustes entre los tres, pues permitirán a Nacho Lezcano tener quintetos, como que le gusta a él, ¿de acuerdo? Como en el físico que podían formar, lo que hemos comentado antes, Naspeler, Borg o Álvaro Martínez, y el de, bueno, pues máxima experiencia en la liga, como Dani Pérez, Borg, Álvaro Muñoz, o el más anotador, como puede ser el de Jakovic Littelson, con Muñoz o Álvaro Martínez, y además metiendo mucha amenaza en línea 3. Vamos con los cuatros. Un jugador que continúa, Josip Brankic, y que va a compartir la posición con un novato en la liga, que es Kiel de Graaf. Josip Brankic, segunda temporada en Palencia, 4 abierto, 27 años, 2.05, de lo mejor de la categoría con sus características. Jugador que tiene además una gran lectura de juego, inteligente, versátil y con un gran lanzamiento de 3.
La temporada pasada jugó 23,2 minutos, 11,9 puntos, 4,5 rebotes, 1,8 asistencias, 50% de línea de tiros de 2, 29,3 en el tiro libre, bajó un poquito con respecto a otros años. Jugador que es un peligro jugando abierto por detrás de la línea de 3, listo en la lectura de espacios, capaz de jugar tanto el rol como el pop, donde es más peligroso, lógicamente, en el pop, obligando a sacar a un hombre grande de fuera de la zona. Es capaz de jugar de cara, sobre todo con un buen primer paso y tiene buen manejo de balón, sobre todo cuando se le sobredefiende el tiro de 3 o cuando se llega tarde a una defensa de tiros de 3. Jugador que prefiere jugar de cara, aunque tiene recursos en el poste bajo, ¿de acuerdo? Sobre todo usando el cuerpo para ganar ventaja, protegerse del balón, sobre todo de tapones, finalizando con ganchos con las dos manos. Jugador que es capaz de ayudar al equipo en distribución, sobre todo desde el poste alto. Es un jugador también que puede meter balones en el poste bajo. Es un jugador que también es muy rápido cambiando el balón de lado. Lo que hemos dicho en situaciones de ayudas defensivas y moverlos del lado a mover al lado débil. Correcto defensor, no es un jugador muy físico, pero lo compensa sobre todo con colocación y con experiencia. No es un jugador además que se cargue de faltas por faltas tontas. Buen reboteador de ataque. De nuevo, no tanto por físico, sino por lectura de dónde puede caer el balón. Sella el defensor y luego va por el rebote. Cuando Lezcano le ha usado de 5, digamos, sufre un poco en defensa. Cuando no solo vale, digamos, con la colocación necesita físico a jugadores muy grandes. También le pasa con cuatros muy potentes que le llevan al poste bajo, aunque, bueno, esos este año no creo que haya muchos. Defensivamente ocupa poco espacio interior, no tiene una gran envergadura, no es un jugador de brazos largos, no es un intimidador de penetraciones o jugadores interiores, no tiene un gran salto. Bueno, vamos con Kyle de Graaf, jugador holandés de 2,08 y 26 años. La pasada temporada jugó en la Liga Belga, en el Prisma Worksball, un equipo que acabó último clasificado con un balance de 3,31. Y bueno, el equipo al final acabó desapareciendo por problemas económicos. Jugó 32 partidos, en los que anotó 9,8 puntos, 3 rebotes, destacando sobre todo en el porcentaje de tiros de 3, 35,7, tirando 4,4 por partido, un volumen muy alto, 52,2 en tiros de 2 y un volumen de 3,6, y en tiros libres un 73,8. Este sí tiene gran envergadura con respecto a Brankic, 4 abierto, jugador móvil, buena mano desde fuera con volumen de tiro. Su principal amenaza es el tiro de 3 puntos, tiene buena mecánica de tiro, es muy difícil de taponar por su altura y envergadura, 2,08, y aporta movilidad, ¿de acuerdo? Porque igual que Brankic se abre muy rápido en situaciones de pick and pop. Jugador con larga zancada y velocidad en transición, lo que le permite ser un jugador que corre en contraataque porque hay laterales para llegar por ejemplo, tirar en carrera o penetrar. Jugador versátil, digamos que podría, sobre todo por la envergadura, más que por la altura, poder jugar de 5, abriendo mucho más el campo. En una combinación con Brankic, Valencia puede tener hasta 5 jugadores con capacidad de poder tirar de 3 con altos porcentajes. Si bien yo creo que se vería penalizado ante jugadores más fuertes, ya que su fisionomía es de un jugador es muy espigado, ¿de acuerdo? Ese físico le beneficia para unos aspectos de juego, pero le penaliza sobre todo para la situación de rebote. Midiendo 2,8 y jugando más de 25 minutos, solo tiene 3 rebotes por partido, que es una cifra muy baja para un jugador que, digamos, va al juego interior. Pero es que en ataque, por los vídeos que he visto, no es un jugador que se prodigue por pinchar mucho la zona, ni es un jugador que vaya al poste bajo, lo que le limita por colocación en el ofensivo. Y en el defensivo yo creo que sufre el cierre de rebote, sobre todo por la diferencia física ante jugadores con más kilos. Jugar de cara al aro, evita el poste bajo, no tiene grandes movimientos y además aquí el físico lógicamente le pasa factura porque no es un jugador que pueda cuerpear echando el balón para atrás o ganar posición. No es un generador, tiene un volumen muy bajo de asistencia. Si le llega un balón es para acabar en transición por velocidad o lanzar de 3 en situaciones de bloqueo directo o en pop, ¿de acuerdo? Recibiendo sobre todo en situaciones de recibir y tirar a pies quietos, que es donde tiene un mejor porcentaje, ¿de acuerdo? Sus medias de toda la temporada es de menos de una asistencia, con lo cual, bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, dos cuatros abiertos. Para mí, Josip Brankic es de lo mejor de la temporada pasada en su juego, de los mejores cuatros que hay de la liga. Y Kelly Graf es una apuesta. Es un jugador con buena planta, pero tendremos que ver cómo encaja en una liga tan dura como la Leporo, con su físico y bueno, pues ha estado luciendo en un equipo que, como os he dicho, acabó colista, solo ganó 3 partidos y bueno, pues vamos a ver el acople, ¿de acuerdo? Ambos son dos jugadores con buenos porcentajes de amenaza de tiro exterior, lo que va a obligar sobre todo a sus defensores a estar muy pendientes de ellos.
abriendo el campo para penetraciones y para tiros exteriores y dejando sobre todo un gran espacio interior para Taron Engom, que yo creo que es el que se va a beneficiar de estos agujeros. De acuerdo, Brankic aporta un poquito más de juego al poste, sobre todo en temas de distribución, mucho más completo. De Graf es un ejecutor puro. Palencia pues podrá jugar con esa amenaza, la del tiro de tres, esté quien esté en el campo. Digamos que la pareja lo que aporta son poca intimidación, ¿de acuerdo? Pero le ayuda a mantener una estructura de equipo grande, ¿de acuerdo? Yo creo que si la diferencia de la temporada pasada, que cambiaba mucho más el guión cuando Álvaro Muñoz salía por Josip Brankic, ¿de acuerdo? Que había una diferencia más grande de altura. Ninguno de los dos tiene un gran desplazamiento lateral. Si se les saca un 4 abierto más rápido, pues yo creo que los dos van a tener problemas, van a ir por detrás. Y bueno, pues lo que hemos dicho, intimidación. Brankic no es un intimidador, de Graf tiene altura y envergadura, pero quizás por físico tampoco lo es, ¿de acuerdo? Es cierto que muchas veces van a estar cubiertos por un jugador como Taron Engom, ¿de acuerdo? Pero si es superado, la rotación de ayuda del 4 no garantiza una gran intimidación cerca del aro. ¿De acuerdo? Y quizás, ¿de qué me falta? Pues un jugador que pueda hacer la figura de un 4 explosivo. La temporada pasada se cubría un poco con Camba, ¿de acuerdo? Y bueno, pues quizás esa figura le va a tocar a Álvaro Muñoz sin ser un jugador físico. Pues lo que hemos dicho, yo creo que los mayores problemas van a venir cuando haya desajustes en temas de pick and roll para recuperar, ¿de acuerdo? Sobre todo porque ambos, digamos, en situaciones de cambio con exteriores lo pueden pasar un poquito mal. Los dos podrían moverse al 5, Brankic sobre todo aprovechando su inteligencia y en ataque la amenaza de espaldas al aro. Ya lo utilizó Palencia el año pasado para ganar amenaza, para sacar al 5 fuera de la zona, ¿de acuerdo? Y le puede rebosar a costa de hacer uno para uno. Y bueno, pues lo que hemos dicho de Graf, tira altura para ir al 5, pero su amenaza única es saliendo de 3, ¿de acuerdo? Bueno, ¿podrían jugar juntos? Pues sí, podrían jugar juntos. Brankic al 4 de Graf al 5, intercambiando posiciones, aportando una máxima amenaza de 3 y además con Brankic pudiéndose meter en el poste bajo, evitando además que la zona se colapse para penetraciones de, por ejemplo, de Álvaro Martínez. Pero habría que ver cómo se evita el colapso de las posiciones exteriores, ¿de acuerdo? Porque serían 5 por fuera, asumir que se va a tener una menor intimidación defensiva y un posible rebote, sobre todo un problema en el rebote tanto defensivo como ofensivo. En cuanto a jugadores, pues bueno, Brankic con Dani Pérez, pues aporta posiblemente los dos jugadores con mayor coeficiente en la pista y ya sería la hostia si le sumamos a Tobias Borg, sobre todo en situaciones de pick and pop o pick and roll, digamos, o con Littleson de acuerdo abierto. Jakovic, pues una gran amenaza de espacio, sobre todo hay dos jugadores capaces de correr con sentido y amenaza exterior. Naspeler Brankic en situaciones de pick and roll, posiblemente la que se producirían mayores situaciones de ventaja en el mismatch, por la amenaza sobre todo de fuera de Brankic y la penetración de Naspeler. ¿De acuerdo? Uno de los dos se podría quedar con un jugador que le costara defender. Dani Pérez con Kill de Graf, la amenaza en el pop, sobre todo la lectura de Pérez para la salida de indirectos de Graf. Jakovic con De Graaf, como con Brankic, amenaza exterior y espacio dentro para el 5, donde bueno, los dos castigarían a ellos los defensores con lanzamiento exterior. Naspers con De Graaf, pues los que más rápido pueden correr en ataque, con el peligro sobre todo llegando de Graaf en la amenaza de 3 desde el Trader. Digamos que tendría un mejor ajuste defensivo para el holandés, sobre todo en situaciones de bloqueo directo y continuación, porque Naspers podría parar el balón mucho mejor. Vamos en los 5. Taron Engom, Vucetic. Empezamos con Engom. Senegalés, 28 años, 2,18. Una de las sensaciones interiores de la temporada pasada. Otro jugador que ha ido dando pasos año tras año. Y bien esta última temporada en Guipúzcoa, yo creo que el paso ha sido mucho más grande, siendo uno de los grandes deseados en el interior por los equipos de arriba de la liga. Jugador grande, pero es que la envergadura que tiene es de 2,30. Posiblemente va a formar una de las parejas más compensadas dentro, sobre todo cuando esté jugando con Josip Brankic. La temporada pasada jugó 21,4 minutos por partido, media de 9,7 puntos, 6 contra rebotes, 1,4 tapones. Es cierto que pierde un balón y medio, ¿de acuerdo? Y que bueno, el porcentaje de tiro 2 es de un 65, 62,5 y quizás el porcentaje de tiro libre es un pelín bajo con un 69%. Jugador que es un protector del aro, fue el muro defensivo de la temporada pasada de Guipúzcoa
una de las mejores defensas de la liga y en parte fue porque era la última línea defensiva del aro. Del aro, cambiando tiros, intimidando, sin saltar, con brazos arriba. Bueno, uno con 4 tapones, que es una cifra alta. Aunque es muy grande, es un jugador que tiene movilidad, sobre todo en situaciones de bloqueo directo y continuación, continuando agresivo hacia canasta y con un porcentaje de tiros del 62,5. Es un jugador también que corre en transición. Buen rebotador defensivo y ofensivo, tanto por colocación como por envergadura. Jugador que, bueno, lo que hemos hablado del porcentaje de tiros libres, ha subido a un 69%, que es casi correcto, de acuerdo, pero aún así, pues a veces podría dar ventaja a la defensa sacar faltas para llevar a tiros libres cuando tiene una canasta hecha. Jugador que tiene problemas en faltas, ahí sí que es cierto que las salidas de flashes defensivos con el pequeño, la defensa en bloqueo directo y aunque es un juego rápido, le cuesta frenar su cuerpo y cerca de la zona tienen demasiada ambición por poner tapones y al final caen faltas tontas de jugadores que se le meten debajo, limitando su juego cuando simplemente subiendo los brazos al atacante se le puede hacer de noche. Casi juego nulo en el poste bajo de espaldas al aro. No genera peligro desde ahí, solamente, pues bueno, cuando tiene una ventaja con físico de acuerdo, pues bueno, pues se puede meterse en el poste bajo, botar y darse media vuelta por envergadura. También es un jugador que es inteligente, sobre todo cortando este año del lado débil al lado fuerte, dejándose defensor atrás. Aunque tiene buena movilidad para ser tan grande, sufre cuando le sacan fuera, ¿de acuerdo? Pero bueno, no hay muchos cinco que tiren de tres y uno de los poquitos que hay está en su equipo, ¿de acuerdo? O en situaciones de cambio cuando se encuentra con exteriores, pues en esa situación sufre y muchas veces acaba cayendo en una falta personal. Junto a él, continuará desde que comenzó la temporada Vasile Vucetic, 30 años, 2,07, 5 abierto, lo que hemos dicho de los que hay muy poquitos en la liga. Un 47% de sus tiros intentados son de tres, prácticamente en la mitad de los tiros que lanza. Y es clave reseñar que es un jugador que solo recibe 1,4 faltas por partido, ¿de acuerdo? Es un jugador que lógicamente pisa poco la zona. Sus números la temporada pasada en 21 partidos fueron 6,3 puntos, 3,1 rebotes y 15,5 minutos de media. Acabó con un 50% en tiros de 2, un 40,4 en tiros de 3, lanzando una media de 2,2 tiros por partido y 68,8 desde el tiro libre. Es un pívot de corte ofensivo, sobre todo que abre el campo, ¿de acuerdo? Con amenaza más en el pop que en el roll, sobre todo en situaciones de bloqueo directo. Va a abrir mucho el campo para las penetraciones de los exteriores. Y bueno, que por ejemplo es un jugador que yo creo que venía de maravilla para el juego de campo cerca del aro. Y pues tendrá que aprovecharlo tanto Álvaro Muñoz como Álvaro Martínez, como tengan ventajas físicas, ¿de acuerdo? Pues puede ser el jugador que meta al poste a su defensor. No solo tiene amenaza de tres, es un jugador con buena mano a 5 metros para atrás, lo que le da ventaja sobre todo en continuaciones cortas desde el pick and roll, limitando las ayudas, ¿de acuerdo? También es muy inteligente en ataque para ocupar sitios en el campo sin estorbar a sus compañeros. En defensa, un jugador que sufre desplazamientos laterales donde le intentan castigar en situaciones de pick and roll, obligándole a salir, le cuesta recuperar, castigándole sobre todo en esas situaciones de uno para uno. Es un jugador también propenso a cargarse de faltas cuando le desbordan, más de 3 faltas cometidas con menos de 15 minutos, pero con algo más de 15 minutos es una cifra muy grande. No es un intimidador, no tiene una gran capacidad de salto, de nuevo sacándole faltas sobre todo en situaciones de última ayuda defensiva ante una penetración. Sí, es un jugador que cierra bien el rebote defensivo, aprovechando sobre todo experiencia, pero tiene poca incidencia en el ofensivo, sobre todo porque juega mucho, fue alejado del aro. Dos jugadores compatibles, uno de juego interior, intimidador defensivo. Es un jugador de los que más interés ha despertado por muchos equipos de la liga, que se lo ha llevado Palencia. Junto a la renovación de Vucetic, jugador que quizás podemos pensar que no es el tipo de jugador que cuadra con Lezcano, pero yo creo que la temporada pasada cumplió más que con creces, sobre todo en aportar estabilidad y rotación del equipo. No nos engañemos, el precio de los pivotes este año es carísimo y las opciones que tenía Palencia pues eran endeudarse con un jugador, además recordar que él tiene el problema de patrocinador, eh, endeudarse nunca lo han hecho y nunca lo harán, traerse un melón y ver si sale bien o sale mal, o renovar un jugador que conoces, que ya conoce al equipo
y que yo creo que es consciente de cuál es su rol, ¿de acuerdo? Lezcano tiene un mataboscas en la zona, como en GOM. Recuerda que el Andorra, que Palencia disputó el ascenso directo con Nacho en el banquillo andorrano. Logró sacar petróleo de un Felipe dos Años hace bastante tiempo, haciéndolo un jugador clave en la liga, sobre todo con su entramado defensivo, donde Felipe cerraba el aro, ¿de acuerdo? Y bueno, pues se cerraba el aro con dos llaves. Y aquí el rendimiento pues, podría ser parecido, cerrando rebote, cerrando el aro a penetraciones y dando a los exteriores, castigando dentro de la zona por su movilidad, sobre todo ventaja física en altura, lo único, lo que hemos dicho, cuadrar el tema de faltas. Para mí, Engón cuadra de maravilla con Brankic, porque el croata le va a dejar espacio dentro de la zona. Y además es un excelente pasador en situaciones de poste alto, poste bajo. Engón va a liberar a Brankic del desgaste de tener que jugar de 5 con pivos más grandes. Sobre todo en rebote, Engón va a cerrar todo lo que caiga cerca del aro. Y Brankic pues, es un especialista en la lectura de rebote de juego largo, con lo cual, bueno, pues yo creo que es un muy buen acople, ¿de acuerdo? También encaja lógicamente con el perfil abierto que tiene con De Graaf también. Y es un jugador que va a ayudar sobre todo defensivamente a tapar los problemas de defensa interior de los dos, tanto de Brankic como de Graf. En GOM, referencia interior, va a aportar intimidación y juego por encima del aro. Vucetic aporta un perfil muy poco común en esta puta Leporo, un 5 con amenaza de más allá de los 5 metros, pero que quizás necesita un acople con un 4 más físico que pudiera aprovechar los espacios interiores, ¿de acuerdo? Y que también aportara sobre todo intimidación defensiva, que es un poco, digamos, lo que yo creo que le falta un poco al acople entre los 5 y los 4, ¿de acuerdo? Con Engom, los dos 4 van a dejarle mucho espacio dentro de la zona, con la versatilidad de jugar tanto Brankic por fuera, ¿de acuerdo? Y bueno, pues quizás Engom con Brankic va a limitar un poco la ventaja que puede tener Brankic en el poste bajo, ¿de acuerdo? Por más que nada por ocupación de espacio, ¿vale? Bueno, pues Vucetic y Brankic, digamos que en cuanto a parejas, eh, la pareja Vucetic-Brankic le va a otorgar que Brankic pueda jugar al poste con mayor libertad por ocupación de espacios exteriores, ¿de acuerdo? Juego ante el poste alto, poste bajo, ¿de acuerdo? Pero se perdería la dureza interior en ataque y rebote ofensivo. Mientras con De Graaf, ¿de acuerdo? Los dos aportarían una máxima amenaza en línea de tres con Vucetic, dejando espacio para penetraciones, obligando a sus defensores a salir fuera de la zona, ¿de acuerdo? Donde las ventajas que pudiera tener Álvaro Martínez, Álvaro Muñoz, sería algo a explotar, ¿de acuerdo? En Gon con de Graaf, ¿de acuerdo? Pues bueno, el principal recurso del holandés es el tiro de tres, ¿de acuerdo? Pero aportaría un mayor espaciado porque de Graaf tiene mayor volumen de tres que Brankic, ¿de acuerdo? Menos versatilidad, ¿de acuerdo? Porque perdemos un generador como Brankic desde el poste alto, poste bajo. Bueno, defensivamente, pues lo que hemos dicho, quizás la pareja Vucetic-Brankic es a priori la que pueda aportar problemas defensivos, ¿de acuerdo? Sobre todo en defensa de bloqueo directo y en ayudas. Y en Gómez el 5 ideal para jugar el pick and roll con los exteriores de Palencia. Jugador que continúa muy al aro por envergadura. Le puedes meter muy el balón muy arriba, ¿de acuerdo? Sobre todo hay que destacar que Dani Pérez lleva años dando de comer a pibos del corte de Engom, jugadores de una gran envergadura, para que solo tengan que meterla. Reduciendo uno de los problemas que tiene en GOM, ¿de acuerdo? Que es cuando le dan el balón en una posición que no está muy cerca del aro, pues puede perder el balón, ¿de acuerdo? Si recibe fuera de posición porque se precipita. Digamos que, bueno, la pareja que posiblemente que tenga que trabajar menos en defensa, o sea, que más fuerte en defensa sea la de Naspler en GOM, los dos jugadores que tapan muy bien las líneas de pase y aportarían muchos rebotes a los dos lados de la pista. Con Vucetic, las situaciones de pick and roll con los bases serían idóneas para que pudieran acabar muchas en pop, ¿de acuerdo? Con tiro de fuera, favoreciendo la penetración de los exteriores, sobre todo con Jakovic. Tener una gran amenaza desde el tiro exterior, jugando los dos juntos, pero quizás sería la que más problemas tendría detrás defensivamente. Vamos a ver la tabla de tiros de acuerdo por partido. Vamos a compartir pantalla para verla. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Compartir, está aquí. Perdona, vamos a compartir pantalla. Vamos a compartir la pantalla. Aquí tenéis el Excel, ¿vale? ¿Lo estáis viendo? Ahora ya lo estáis viendo, ¿vale?
Pues bueno, este es el Excel que siempre hacemos de porcentaje de tiros de campo, tiros de dos, de bien de los puntos. Pues mira, si juntáramos a este equipo la temporada pasada, pues tiraría 81 veces de tiros de campo, lógicamente es imposible, con lo cual va a haber que ver un reparto. ¿Qué destaca? Pues bueno, Spencer Leader son casi 14 tiros de campo por partido. El siguiente que le sigue sería Jakovic con 8,2 y Tobias Borg con 8,1 y Josip Brankin con 8,7, ¿vale? ¿Veis? Los tiros, ¿de acuerdo? De los jugadores. En tiros de dos, como veis, 44,5 tiros de dos. Y repito, el que más tiros tendría sería 5,9 Josip Brankic, ¿de acuerdo? Y bueno, pues no, hombre, Spencer Peterson con 8, perdona, como no estar con decimales me he colado, ¿de acuerdo? 44,5 tiros de tres, sobre todo destacar los 6 tiros de campo que hace Spencer Peterson, ¿de acuerdo? Lógicamente, tirando 14 es el que más. Este equipo iría a 108 puntos por partido, cosa que va a ser muy difícil que veamos. Y bueno, el porcentaje de tiros de campo, ¿de acuerdo? El que más tiros de campo lanza es Spencer Peterson, que lanza casi un 17%, más de un 17% de tiros de campo por partido, un 10% Jussi Brankic, ¿de acuerdo? Entre los dos sería un 27%. Prácticamente uno de cada cuatro tiros sería lanzado por ellos. Y bueno, tanto porcentajes de tiro de tres como porcentajes de tiros de dos. Por posiciones, aquí tenemos los porcentajes y aquí tenemos los gráficos. Vamos a ver el gráfico que es algo más visual y bueno, nos puede ayudar un poquito más. Bueno, pues aquí tenemos, ¿vale? Tiros de campo, ¿vale? Bueno, como veis, los tiros de campo, pues el 22% vendría de los bases, sobre todo de Jakovic, ¿de acuerdo? Porque tanto de Maspler como Mudar y Pérez son jugadores más de pase. 34% del tiro de campos, uno de cada tres vendría con los escoltas. Recordad que aquí hemos metido también a Jordá, son los tres jugadores. En los aleros, Álvaro Muñoz, Álvaro Martínez solo aportarían el 12%, ¿de acuerdo? Que es quizás otro de los problemas de tanto de anotación, ¿de acuerdo? El reparto de anotación. 19% vendría de los cuatro, ¿vale? Y el 13% vendría de los jugadores interiores. En tiros de dos, pues bueno, como veis, el 30% sigue siendo de los escoltas, baja un poquito el tiro de los bases, un 19%, aumenta un poquito el tiro de los aleros, el tiro de los cuatro se mantiene igual y el tiro de los cinco, lógicamente, toma mayor protagonismo porque son los jugadores que aparecen un poquito más, ¿vale? En cuanto a tiros de tres, pues bueno, tiros de tres, 25% de los bases prácticamente se mueven entre el 20 y el 25 todos los porcentajes. Sería el más alto de los porcentajes de tiro de los bases. 38% vendría de los escoltas, es decir, más de casi un 40% serían de los tiros de tres, vendrían de los escoltas. 12% de los aleros se mantiene el porcentaje de tiro. 19% de los cuatros, que es un porcentaje muy alto de los equipos que más altos tienen. Y un 6% de los tiros de tres, pues también, digamos, de los porcentajes que podrían ser más altos, sobre todo como diré, por Vucetic en el equipo, ¿vale? ¿De dónde vendrían los puntos con este equipo, ¿vale? Pues bueno, el 21% vendría de los bases, 31% vendría de los escoltas, 13% de los aleros, prácticamente se mueve en la misma posición, ¿vale? El 20% de los cuatros y el 15% de los cinco, sin cortar, lógicamente, la versatilidad que puede aportar que Alejandro Jordá puede ir al 3, ¿de acuerdo? Aportando, pues, digamos que sobre todo más porcentaje tiene más puntos, ¿de acuerdo? Y ese tipo de cosas, a lo mejor si metemos a Álvaro Muñoz al 4 pues cambian un poquito lo que son los gráficos, pero dejándolo un poquito así, sobre todo, bueno, pues tener a Spencer Litterson en tu equipo y tener a Brankic, sobre todo que esos anotadores y luego una anotación de tiros de campo, tenemos pues más tiros contra los bases, ¿de acuerdo? Los bases, si veis, 7 Dani Pérez, en los scores, Álvaro Muñoz, Álvaro Martín, en los cuatro, gran volumen de tiros. Y en tiros interiores están en si le gusta el tiros de campo, perdonad, están aportando casi 10 tiros. Y lo que vamos a dejar de compartir y vamos a hablar un poquito de décima temporada en Valencia, ¿de acuerdo? Estuvo en dos tramos. La primera de 2007 al 2015, ¿de acuerdo? Subiendo su primer año de plata a oro.
y donde se ha mantenido desde ahora, desde Palencia, se ha mantenido siempre en un cercano, además conquistando una Copa Príncipe. Volvió la temporada pasada para cubrir la salida de Luis Gil al innombrable, haciendo una segunda vuelta espectacular al nivel de Obradoiro, su campeón de la Copa de la Galleta, y clasificación para la Final Four, cayendo en semifinales ante el equipo que finalmente subiría, Leima Coruña. Ha renovado por una temporada más. Nacho Lezcano es un entrenador que busca en sus equipos la solidez defensiva. Su juego de ataque siempre comienza desde la defensa, intentando crear un baloncesto rápido que parte con ventajas ofensivas generadas sobre todo desde transiciones rápidas o de situaciones defensivas que pueda pillar a algún jugador fuera en situaciones defensivas. Quiere que el equipo imponga su ritmo en los partidos, intentando que el rival no pueda hacer el juego que él quiere. Sí quiere jugar rápido, casi siempre que puede. El Lezcano va a llevar ritmos más pausados, ¿de acuerdo? Y a castigar desde el orden ofensivo cuando quiere jugar lento y subirá el ritmo de partido buscando transiciones rápidas, sobre todo control de ritmo. Los equipos están caracterizados por disciplina, castigar ventajas físicas y cometer las mínimas pérdidas de balón posibles, algo que podría ser de melón, pero que muchas veces no lo es en muchos equipos. Y como hemos comentado, la defensa es el punto de comienzo de todo. No hay que conceder canastas fáciles, sobre todo controlar rebote defensivo para permitir segundas opciones y poder manejar así el ritmo de partido que quieras, ¿de acuerdo? No estar obligado a jugar siempre a un ritmo lento, obligado a sacar desde línea de fondo. Otra de sus situaciones defensivas es apretar al jugador que tenga el balón y sobre todo el resto, estar muy pendiente de defensa en líneas de pase para ahogar el máximo a la generación. Y bueno, yo creo que aquí, por ejemplo, Daspler y Álvaro Martínez, perdón, son dos jugadores que hacen eso a la maravilla, ¿de acuerdo? Basado en defensa de conjunto, rotaciones defensivas y sobre todo colapsar la zona negando tiros sencillos de los interiores o en bandejas, ¿de acuerdo? Quizás dando un mayor riesgo a que haya amenaza exterior, ¿de acuerdo? En sus defensas. Entrenador de defensas individuales, mete variantes como zonas en todo el campo, zonas de ajuste tras canasta para romper el ritmo rival. Y en ataque le gusta mucho el juego rápido pero controlado. Si hay una ventaja clara los primeros segundos, bien, ¿de acuerdo? Si no lo hay, el equipo se frena, juega en estático, sobre todo de manera cerebral. La creación de desde ajuste, buscando atacar al defensor más débil o el emparejamiento que pueda tener una mayor ventaja para él, sobre todo a nivel de diferencia por altura o de velocidad, donde Dani Pérez es un maestro al leer esto. Los equipos en estático tienen la máxima de que los exteriores y el 4 abierto espacien el campo para, digamos, desde la amenaza del tiro se generen líneas de pase para los interiores o aclarados para los exteriores y por una buena generación desde el pick and roll para mover la defensa y crear ventajas moviendo el balón hasta encontrar el mejor tiro posible. Vamos a ver hasta dónde puede llegar el Palencia este año, de acuerdo a esa temporada. Esperemos que logren recuperar patrocinador, ¿de acuerdo? Porque sería algo que les vendría muy bien, sobre todo en ayudas. Y bueno, esperando y con muchas ganas de ver este Palencia competir en la liga. Vamos a ver hasta dónde nos llega. Hasta luego.